Pensamiento del día, sábado 27 de julio. Encontrarse en el amor mutuo. Que el Señor los haga crecer cada vez más en el amor mutuo y hacia todos los demás. En estas palabras, aparentemente tan sencillas, se trasluce antes que nada la idea de que en el amor mutuo se resume toda la vida cristiana. Al mismo tiempo, se descubre en ellas que el amor mutuo es el medio más eficaz para sostener, robustecer, tonificar el alma contra las persecuciones y contra todas las dificultades externas e internas que la amenazan. Por otra parte, no es difícil descubrir el motivo. El amor mutuo pone en movimiento y potencia todas las energías sobrenaturales que fueron depositadas en nosotras por el rito santo el día del bautismo. La fe, impulsándonos a ver siempre a Jesús en el hermano. La esperanza, ayudándonos a volver a empezar desde el principio, después de cada falta. Y luego todos los aspectos del amor al prójimo. La humildad, la mansedumbre, la paciencia, la misericordia, la pureza, la pobreza, etc. El amor mutuo nos hace crecer sobre todo en el amor a la cruz de Jesús, porque nos pide continuamente renunciar a nosotros mismos para identificarnos con el hermano. Como es lógico, todo esto nos asegura, además, una luz cada vez más viva, una fuerza y una unión cada vez más íntima con Jesús, resucitado, presente en medio de nosotros. Kiana Lubitsch, fragmentos del comentario de la Palabra de Vida, agosto de 1988. Palabra de Vida, julio de 2024. El Señor es mi pastor, nada me falta. Somos miembros del movimiento de los focolares de varios países de Latinoamérica y de Italia. ¿Te gustó el video? Danos un like, un dedito hacia arriba, porque te gustó. Entonces podés suscribirte al canal y tocar la campanilla, así recibirás nuestras notificaciones.